Fui privado de mi libertad en territorio nacional mediante coacción física y engaños. El Mayo exige repatriación. Ismael El Mayo Zambada envió un escrito al gobierno de México para que lo ayude a regresar, porque insiste en que su detención fue ilegal y producto de un secuestro. La presidenta Claudia Sheinbaum responde que más allá de la persona, la Fiscalía General de la República evalúa el caso por los derechos que cualquier mexicano tiene a ser juzgado aquí. Simulacro tras amenaza. Escuela Secundaria de Tabasco realizó un simulacro para que alumnos y profesores sepan qué hacer en caso de una balacera. El plantel fue amenazado hace unos días para que retire sus cámaras de videovigilancia. Odisea de retorno. Milenio confirmó que la mayoría de los migrantes repatriados desde Estados Unidos hasta Chiapas son de ciudades lejanas del centro o incluso del norte de México. Algunos contaron lo que tienen que hacer para regresar a sus casas. We are going to unleash holy hell on the cartels. Enough is enough. We are securing our border. Cumbre conservadora. Cúpula ultraconservadora estadounidense reunida en la Conferencia de Acción Política defendió acciones de Trump en combate al narco, antimigrantes y contra la diversidad, por las cuales personas trans como Ray Pierce temen ante discursos de odio y hasta piensan en dejar su país. Universum para niños. El Museo de las Ciencias de la UNAM estrena espacio infantil para que desde los 0 a los 8 años aprendan de ciencia a través de la imaginación, la exploración y el juego. Buenas noches. Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, se puso exigente y a través de una carta enviada al Consulado de México en Nueva York pidió que el gobierno mexicano solicite su repatriación a Estados Unidos basándose en tratados internacionales. Advirtió que si México no interviene, significaría una subordinación ante Washington y desencadenaría un colapso en las relaciones bilaterales. Los detalles del contenido de esa carta los tiene Ángel Hernández. El Mayo Zambada ha dado un manotazo en la mesa. En una carta que envió al Consulado de México en Nueva York, pidió a la administración de Claudia Sheinbaum que interceda por él para que se concluya el proceso en su contra por narcotráfico, lo repatrien y evitar que lo condenen a muerte. Esto porque fue víctima de un secuestro transfronterizo a manos de Joaquín Guzmán López, hijo de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán. En la misiva escrita con base en diversos tratados internacionales y leyes domésticas, acusa al gobierno estadounidense de someterlo a un proceso criminal sin verificar el procedimiento que hizo que llegara a sus manos y lo catalogó como un secuestro transfronterizo. Fui privado de mi libertad en territorio nacional mediante coacción física y engaños. Con un impresionante lenguaje legal asistido por sus abogados en México, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado, y en Estados Unidos, Frank Pérez, Zambada aseguró que si México no interviene, significaría una subordinación ante Washington y desencadenaría un colapso en las relaciones bilaterales. Debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral. Según El Mayo, entre las diversas normas internacionales y nacionales que se violaron, se encuentran la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política Mexicana, la Ley de Migración y jurisprudencia relevante basada en casos internacionales similares. Mi caso puede constituir un punto de fractura en la relación en materia de cooperación de impartición de justicia entre México y los Estados Unidos. Finalmente solicitó que su carta sea integrada por la Fiscalía General de la República al expediente judicial que la dependencia abrió para investigar su presunto secuestro y traslado forzado a Estados Unidos. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta para atender esta solicitud del Mayo Zambada. Dijo que no es defender al personaje, sino revisar las formas en que un ciudadano mexicano acabó ante la justicia de Estados Unidos. El tema que planteé en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. El fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido. El asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento.
Entonces sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Pero ¿qué posibilidades hay para que regrese el Mayo Zambada antes de ser juzgado en Estados Unidos? Para el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, la repatriación de Ismael Zambada es casi imposible. En su cuenta de X dijo que Estados Unidos no cedería a una solicitud del Estado mexicano después de lo que ocurrió con el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue liberado en Estados Unidos. Y después de su repatriación, pues en México no lo persiguieron. Además, el regreso del Mayo se complicaría con el decreto que entró en vigor ayer, al ser considerado ahora líder de una agrupación terrorista internacional. Si con estos argumentos el panorama para el Mayo Zambada y su regreso a México es bastante complicado, con lo que hoy dijo Donald Trump parece imposible. Informó que después de conversar con el presidente chino Xi Jinping, le quedó claro que todos los traficantes de drogas deben recibir la pena de muerte. That President Xi was going to give the maximum penalty to anybody sending fentanyl into the United States. His maximum penalty is death. Every country that has a death penalty has no drug problem. They execute drug dealers. And when you think about it, it's very humane because every drug dealer on average, they say, kills at least 500 people, not to mention the damage they do to so many others, but they kill large numbers of people. One of the things we're going to do is we're going to do an advertising campaign. They're working on it right now, and that's saying how bad drugs are for you. La cuestionada detención de Ismael El Mayo Zambada provocó que el cártel de Sinaloa se separara e iniciara una guerra entre su grupo, liderado por su hijo, el Mayito Flaco, y los Chapitos, los hijos de su ex socio, el Chapo Guzmán. La guerra en Sinaloa lleva 166 días, ha dejado 882 homicidios, 988 personas privadas de la libertad y 3.209 vehículos robados. Esta tarde las autoridades encontraron los cuerpos de 3 personas en el municipio de Ahome. En Culiacán, un hombre fue ejecutado en la colonia Lomas de Guadalupe. Además, 2 domicilios fueron atacados en la colonia Colinas de San Miguel. En este contexto, ayer le informé aquí que la facción más debilitada ha sido la de los Chapitos, pues en menos de 2 semanas perdió a 5 operadores, entre detenciones y asesinatos. La causa, la traición de Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, quien ya colabora con las autoridades. De hecho, entre los operadores clave que los Chapitos han perdido está Juan Luis Castro Morales, alias El Gavilán, cuya muerte fue confirmada milenio por fuentes de inteligencia del gobierno federal. Emir Castañeda tiene los detalles. El pelo largo y en un chalenón, trae los vidrios duros y adentro un tosto. Con mi amiga, soy de la gente de Ch... No me muevan que me puedo enojar. Me les presento, soy El Gavilán. El famoso personaje de Corridos Tumbados, El Gavilán, identificado como Juan Luis Castro Morales, un operador clave del grupo de los Chapitos, fue asesinado en un ataque registrado el 6 de enero en la unidad habitacional de Fobiste Diamante de Culiacán, según confirmaron a Milenio fuentes de inteligencia del gobierno federal. ¿Estos son disparos? ¿Son disparos? No, sí están. Sí son. Ahí están las ojivas. Están las ojivas incrustadas aquí en la pared. El día de la agresión en contra del Gavilán, se divulgó la fotografía de un hombre con sus características, quien se encontraba tirado en un andén de la unidad habitacional y que poco después fue rescatado por al menos 3 hombres fuertemente armados que se lo llevaron cargando. Según el reporte de inteligencia, para evitar que los sicarios de Castro Morales le dieran la espalda a los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán ordenó esconder su cuerpo en un congelador por varios días y después lo habría enviado en secreto a la exclusiva funeraria Emaús de Culiacán. El grupo que asesinó al Gavilán es conocido como los Rugrats, un brazo armado al servicio de los Mayos, el cual está dirigido por Carlos Alberto Páez Pereda, alias el Carlitos, un criminal que se ha hecho popular por divulgar imágenes de las cachas de sus pistolas. No son caricaturas, andan en duras y entre los ranchos con aparato. Castro Morales tenía a su cargo un grupo de sicarios llamado Los Gavilanes y según reportes extrajudiciales era el jefe de Plaza de los Chapitos en Culiacán, luego de haber servido como guardaespaldas de Alonso Gil Acosta, alias el 200, y de que La Perris huyera de la capital de Sinaloa para colaborar con las autoridades. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. En Guerrero, desde un automóvil aventaron un explosivo artesanal a unos metros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de ese estado.
Los hechos ocurrieron a las 3:30 de la madrugada. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el explosivo se encontraba adentro de una mochila. Detrás de los criminales iba una pareja en una motocicleta, en una motoneta. Fue alcanzada por el explosivo y por eso derrapó. Ambos integrantes de esta pareja que iba en la moto murieron. Esta noche la Fiscalía de Guerrero informó sobre la detención de 2 mujeres y un hombre que supuestamente serían responsables de activar ese explosivo. Aquí las imágenes tomadas segundos después del estallido. ¿Qué fue lo que das? Si no estabas tú solo. Eso en Acapulco, Guerrero. En Jalisco, fuerzas federales y estatales encontraron un centro de vigilancia del crimen organizado dentro de las instalaciones de la policía de Teocaltiche. Un centro de vigilancia criminal adentro de las instalaciones de la policía municipal. Tras la desaparición de 8 agentes municipales esta semana, la comandancia quedó en manos del ejército y de la policía estatal. Por eso descubrieron que el lugar era usado para advertirle al crimen sobre operativos que realizaba la Guardia Nacional y la policía estatal. Presuntamente uno de los oficiales desaparecidos esta semana era quien estaba al mando de este centro criminal. Así lo explicó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos. Fue un C2 de pantalla, digámoslo así, trabajando paralelamente al escudo urbano estatal. El propio controlador de ese C2 es una de las personas desaparecidas de la presidenta municipal actual de Teocaltiche. No tiene nada que ver con esta situación, es una cuestión que le heredaron a la propia presidenta municipal. El crimen tiene sus cámaras de vigilancia, ya vimos lo que ocurrió en Jalisco, pero también pide a la gente que quite las suyas. Al menos así ocurre en Tabasco, donde hace 10 días amenazaron a una secundaria para que retire las cámaras de videovigilancia. Por eso, esta semana en esa escuela realizaron un simulacro para que los alumnos y los profesores sepan qué hacer ante un eventual ataque a balazos. La historia es de Liliana Collado. Luego de que el 10 de febrero pasado dejaron una narcomanta afuera de una secundaria de Centro, Tabasco, exigiendo a la directora quitar las cámaras de seguridad exterior, los docentes acordaron enseñar algunos protocolos de protección a sus alumnos ante posibles incidentes violentos. Nos dimos cuenta que no estamos preparados para reaccionar en caso de que tuviéramos una emergencia o una crisis de inseguridad. Uno se va a comunicar con las autoridades, otro se va a comunicar con los padres de familia y otro va a mantener comunicación con los docentes para que haya orden y control y no se pierda la calma. Y es que el plantel está en la colonia Gaviotas, una de las más violentas del municipio. No sabemos en qué momento nos vaya a tocar vivir una situación así. En acuerdo con los padres de familia, el jueves de esta semana realizaron un primer simulacro. Los directivos y profesores de otras escuelas también están preocupados y toman acciones. Estamos previendo acciones. ¿De qué manera? En este plantel ya llegado a la Fiscalía, está el sector salud, derechos humanos, la unidad de acoso escolar, y se están dando talleres permanentemente a alumnos. Y los encargados de protección civil ayudan a las capacitaciones. Claro que sí, mira, de hecho ya hemos estado trabajando nosotros desde que iniciamos aquí en el 2021, hemos trabajado protocolos de actuación ante un evento adverso que se presentara, no solamente de balacera ni de este tipo de asuntos, sino también de otros tipos de eventos, de incendios, de cuestiones de sismo, explosiones. Desde Tabasco para Milenio Noticias, Liliana Collado. Sobre la elección del Poder Judicial, hoy comenzó la impresión de más de 602 millones de boletas. Comenzaron con las candidaturas a ministros y ministras de la Suprema Corte y magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Se espera que impriman 10 millones de boletas al día. Talleres Gráficos de México imprimirá a partir del día de hoy, 21 de febrero del 2025, la producción
de 602.387.442 boletas para las elecciones por primera vez en procesos digitales. La planta de producción de TGM funcionará a su máxima capacidad para alcanzar una producción de cerca de 10 millones de boletas electorales por día. Este día es para nosotros muy importante porque ya denota el avance del proceso electoral inevitable que se tiene que dar. Con el arranque de la producción de las boletas electorales, nosotros avanzamos con paso firme para llegar al 1 de junio. La impresión de boletas y materiales electorales es parte del proceso que nos permitirá contar con una nueva institución fortalecida en la impartición de justicia y con credibilidad social. Por cierto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su respaldo electoral a candidatos de la comunidad indígena. Aunque dijo que no orienta a nadie por quién votar, a ella sí le gustaría que llegue a la Suprema Corte de Justicia un ministro indígena. Así lo dijo. Por primera vez el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos muchos Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es muy importante, el que ustedes decidan, porque aquí no se orienta a nadie. De la lista de 64 candidatos a la Suprema Corte, detectamos al menos 2 que son originarios de comunidades indígenas y uno hasta tiene fotografías con la presidenta Sheinbaum. Por la mañana, ella mandó un mensaje sobre la reforma contra el nepotismo, reiteró que su postura es que entre en vigor a partir del 2027, pero que el Congreso podría modificar la fecha para que aplique hasta el 2030, así lo dijo. Mi posición fue como la envié, que es que sea a partir del 2027 y en el caso de reelección a partir del 2030. Así fue enviada la reforma. El Senado o la Cámara de Diputados pues pueden decidir cambiar la fecha. Mi posición es que sea desde el 27. Yo tengo la convicción de que no se debe dejar en un cargo de elección popular. No debe haber como candidato o candidata a un cargo de elección popular un familiar directo en el periodo siguiente. Hablando de iniciativas, el Senado ya publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa presidencial para que las funciones del INAI se trasladen a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentada por la secretaria Raquel Buenrostro en la mañana del 31 de enero. Esta iniciativa incluye la sustitución del INAI con el organismo llamado Transparencia para el Pueblo, que dependerá de la Secretaría Anticorrupción, es decir, el gobierno será quien decida el acceso a la información pública. También la Secretaría será la encargada de administrar la plataforma nacional de transparencia, que alberga más de 15,000 millones de datos públicos. También amplía las causas para reservar información pública. Por ejemplo, en el caso de comprometer la paz social, sea lo que sea que esto signifique, con este argumento podrían reservar información pública, o en caso que se considere que pone en riesgo instalaciones estratégicas prioritarias o de defensa como el Tren Maya. El proyecto ahora será turnado a comisiones, aunque no hay fecha específica para esto y para su discusión y aprobación. Este viernes un nuevo vuelo de mexicanos deportados desde Estados Unidos llegó a Chiapas. El reto al que ahora se enfrentan es el traslado a sus lugares de origen, porque no son de la zona. Algunos viven en el centro o hasta el norte del país. Mi compañero Jonathan González conversó con algunos de ellos sobre lo que pasan en esta odisea de retorno. Son migrantes mexicanos que fueron repatriados de Estados Unidos a Tapachula, Chiapas, en un avión privado tras ser detenidos cuando intentaron cruzar ilegalmente la frontera norte. ¿Dónde te detuvieron a ti? En El Paso, Texas. Pues de ahí me detuvieron de la migra y me llevaron al centro de detención de ahí.
Me tuvieron así incomunicado, inmóvil y les. Bueno, ahorita nos llevan a la central de camiones. Y ya de ahí vamos a comprar nuestro boleto y ya para irnos a nuestra ciudad. Entre el jueves y este viernes, a este aeropuerto llegaron 214 connacionales, 6 de ellos menores de edad, originarios en su mayoría de estados del norte y el Bajío, y solo 6 chiapanecos. Narraron que, igual a quienes llegaron antes que ellos, los trataron peor que criminales. ¿Cómo venían ustedes en el avión? Esposados. De hecho, aquí traigo las marcas de las esposas. Nos traían peor que como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos asesinados. Peor de eso, porque hasta en los pies nos traían esposados. Y volver a sus lugares de origen no es fácil, pues solo reciben una tarjeta del bienestar con 2,000 pesos, lo justo para llegar a la Ciudad de México, en un viaje de 24 horas. Luego, deben pedir ayuda a su familia para que les manden más dinero y comprar otro boleto a su destino final. Si quieren irse en avión, les sale mucho más caro. Pues me voy a regresar a Tijuana, gracias a Dios mi familia ha pagado el boleto, pero pues ya no lo voy a intentar porque me van a encerrar más tiempo, ¿entiendes? Si me vayan a agarrar. Más o menos, ¿cuánto te salió el boleto de regreso? 6,000 pesos. Y el más, y dejarla en escala, pues, el otro salía en 9,000. No, pues mucho dinero, ¿entiendes? La verdad sí, es lo que me dijo mi mamá, que estoy al otro lado del mundo porque está muy cabrón. Yo voy hasta Durango. ¿Cómo le vas a hacer? Pues a ver cómo le hago, eso va a estar cabrón. Si no me alcanza, sí voy a pedir ayuda con mi familia. ¿Y ahorita hasta qué hora sale tu vuelo? Hasta las 10 de la noche, tengo que esperar todo el día aquí. ¿Sin comer? Sin comer, sí. Porque está caro todo aquí también, me quedan 500 pesos de los 2,000 que me dieron. Pues de todo modo uno no conoce, pues da miedo, ¿entiendes? No saben ni qué rollo. Porque en otras partes te secuestran, como saben que uno viene de allá, y te secuestran para tumbarte feria y eso. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Anoche le informé del vuelo de migrantes venezolanos enviados desde Guantánamo, Cuba. Hoy fueron difundidas las imágenes de cómo los recibieron. Las autoridades confirmaron que llegaron 177 personas. Están revisando si tienen antecedentes criminales, como Estados Unidos argumentó cuando los mandó a Guantánamo. Sobre su pertenencia al Tren de Aragua, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, negó siquiera su existencia. Estados Unidos dice que ahí estaba gente del Tren de Aragua y delincuentes. Nosotros revisamos. Del primer lote que decían que eran del Tren de Aragua, no había ninguno del Tren de Aragua. Ni uno solo. De este vamos a revisar cuál es la situación jurídica de cada uno de ellos. Del resto, el que no tenga nada va a su casa, lo llamamos nosotros mismos y lo llamo amorosamente. Los salvamos del infierno de la base naval colonial de Guantánamo que tiene Estados Unidos de manera ilegal en territorio cubano. Ellos cuentan que los tenían en unas mazmorras, no podían ver ni el sol, bajo maltrato permanente, acusándolos de manera vergonzosa de ser miembros del Tren de Aragua, cuando el Tren de Aragua lo derrotamos aquí. Ustedes lo saben, muchachos, el Tren de Aragua, ustedes derrotaron al Tren de Aragua. Ahora pretenden una campañita para decir que el Tren de Aragua XXX, inventar una excusa, una andanada de agresiones a Venezuela. Pese a los esfuerzos de la administración Trump por demostrar que hay continuamente deportaciones masivas, hoy el Departamento de Seguridad Interna mostró que hay un promedio menor de deportaciones que en el mandato de Joe Biden. Poco más de 37,000 personas fueron expulsadas de Estados Unidos en el primer mes del segundo mandato de Trump, 20,000 menos que las 57,000 expulsiones que Biden promedió al mes en su último año en la presidencia. Estos resultados han provocado que ya haya un reacomodo en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas en ICE. Caleb Vitelo, quien hasta hoy era el jefe interino de esta dependencia, será reasignado debido al bajo número de deportaciones. Funcionarios de la Casa Blanca informaron a CBS News que hay preocupación debido a que los arrestos y las deportaciones de ICE no son tan altas como les gustaría que fueran. Esto ya generó el descontento del zar de la frontera, Tom Homan. Sobre la designación y el combate de los cárteles como grupos terroristas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una entrevista que las acciones militares ocurrirán dependiendo de dónde se encuentren, asegurando que en el caso de México se va a priorizar la cooperación. Does the FTO designation, does that move
the U.S. government a step closer to using military force against the cartels? Well, it depends where they're located. Obviously, in the case of Mexico, the preference always is to work in conjunction with our partners in Mexico. And we can provide them a lot of information about who they are and where they're located. If in the end these people pose an imminent threat to the United States or cross into our borders and into the United States, then it gives us tools to go after them using law enforcement. But if they're located in a third country, like operating out of Mexico, we can now share that information with our Mexican partners. It's their country, and they can action that item because it poses a threat to both of our countries. And we would hope now that we can get more cooperation from them on that front. A pesar de lo que dice Marco Rubio, hoy en la CEPAC aseguraron que desatarán el infierno contra los cárteles. Y es que esta cumbre es la más importante para la cúpula ultraconservadora donde líderes y funcionarios han defendido en los últimos días el discurso de Trump de una forma muy particular. Mi compañero Juan Pablo Valle nos cuenta. Líderes de ultraderecha se reúnen desde el miércoles en el CPAC 2025 en Washington, D.C., la conferencia conservadora más importante de Estados Unidos, que concluirá este sábado 22 de febrero. Desde ese espacio, todos han mostrado su afinidad con el discurso del presidente Donald Trump. Por ejemplo, ayer dejaron claro el recorte de presupuesto a Ucrania. Do you see another funding bill for the war in Ukraine? Look, there's no appetite for that. What do you think? No. Mientras Elon Musk hablaba sobre recortes presupuestales, Javier Milei, el presidente de Argentina, le rindió tributo con un regalo. This is the chainsaw for bureaucracy. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance y la fiscal general Pam Bondi ofrecieron a los asistentes un discurso completamente anti-inmigrante. Millions and millions of unvetted foreign migrants into their countries. That is the biggest threat to Europe. And frankly, it remains, by the way, the biggest threat to the United States. First of all, these students who are here on visas, who are threatening our American students, need to be kicked out of this country. Amen. Para cerrar el día, Steve Bannon, ex asesor de Trump, realizó el saludo nazi, que muchos de ellos justifican con un supuesto origen romano, pero no hay evidencia histórica que lo demuestre. Not gonna surrender. We're not gonna quit. Fight, fight, fight. Este viernes, el mexicano Eduardo Verástegui sugirió la reelección de Trump y replicó el mismo saludo nazi. You should run again. 4 more years. 4 more years. My heart goes out to all of you. Mientras tanto, Michael Waltz se fue contra los cárteles de la droga. We are going to unleash holy hell on the cartels. Enough is enough. We are securing our border. A pesar de replicar discursos de odio, dejaron claro que no pedirán perdón. We are not going to apologize for mass deporting illegal immigrant criminals who have broken our nation's laws and terrorized our communities. Mañana será el último día y se espera que Donald Trump hable ante sus seguidores. Mientras tanto, ellos se dedican a copiar a su líder en todo, hasta en el baile. Para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle. Mientras todo eso ocurría, hoy el presidente Donald Trump se reunió con los gobernadores de Estados Unidos en la Casa Blanca. Ahí tuvo un acalorado desencuentro con la gobernadora demócrata de Maine, con Janet Mills, a quien amenazó con no entregar recursos federales si se negaba a cumplir la orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres transgénero competir en deportes femeninos. Así, el momento. To comply with it? I'm complying with state and federal laws. We are the federal law. Your population doesn't want men playing in women's sports, so you better comply, because otherwise you're not getting any federal funding. See you in court. Every state, good. I'll see you in court. I look forward to that. That should be a real easy one. And enjoy your life after governor, because I don't think you'll be in elected politics. Los migrantes no son los únicos afectados por la cúpula ultraconservadora, también lo es la comunidad LGBT. Más el miedo que tienen por las violaciones a sus derechos provoca que incluso piensen en abandonar su propio país.
Tal es el caso de Ray Pierce en Utah. La historia es de Alicia Mireles. Otra de las comunidades afectadas por los decretos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la LGTB+. El miedo por ver cómo sus derechos son eliminados es latente. Así lo describe Ray Pierce, un hombre trans estadounidense que incluso advierte que si el odio a las personas trans se agudiza, él va a tener que dejar Estados Unidos, su país, para buscar asilo en un lugar en el que se pueda sentir tranquilo, pero sobre todo, seguro. Before nowadays, like, of course there was always some fears for people who are extremists who don't like transgender people, but I had a lot of, positive, basically seen a lot of positive steps forward and been able to take positive steps forward. And I felt fairly comfortable, not 100% comfortable, but comfortable enough that I can tell people who I am when I meet them for the first time. Ray es un hombre trans de 35 años de edad. El sexo que le fue asignado al nacer fue como mujer. Y desde hace unos 10 años inició el proceso de su transición de género. Tratamiento que, si bien ha sido pagado completamente de su bolsa, ha sido posible gracias a las políticas inclusivas que hasta hace unos días estaban vigentes en Estados Unidos. The government as well as private insurances don't pay for any kind of transition, like transgender anything. You have to usually pay for it out of pocket because it's considered non-vital or not necessary anything. Pero las cosas se complicaron para Ray luego de que Trump firmara decretos para no reconocer a las personas trans y restringirles el acceso a participar en deportes de manera oficial, entrar al ejército o algo tan simple como usar el baño del género con el que se identifican. If I go in the women's bathroom, people would think I'm a man, and if I go in the men's bathroom, people can think I'm a woman, and in either way, there's a risk of someone trying to beat me to death. Because they're scared. Para este hombre trans estadounidense, más allá de la política, Donald Trump solo está sembrando el odio en su país. Feel terrified just to enter stores. It's not a thing about using the bathroom anymore. It's about just living my life. I'm terrified. Para Milenio Noticias, Alicia Mireles. This is a reality I never thought I'd have to live. Al parecer, las presiones del presidente Trump sobre el gobierno ucraniano están rindiendo frutos. Hoy Trump anunció que está cerca de lograr que Ucrania acepte un acuerdo para cederle a Estados Unidos el control de tierras con minerales. Esta propuesta ya había sido presentada al presidente Volodymyr Zelensky en medio de la conferencia de seguridad de Múnich, Alemania, pero en ese momento él la rechazó. Hoy Zelensky declaró que ambos países están trabajando juntos. How close are you to striking a minerals deal? I think we're pretty close, yeah. I think they want it, and they feel good about it, and it's significant, it's a big deal, but they want it, and it keeps us in that country, and they're very happy about it, but it's we get our money back. Сьогодні команди України і США працюють над проектом угоди між нашими, сподіваюся, на результат, на справедливий результат. Hamás entregó hoy otro cuerpo a Israel luego de que ayer uno de los 4 cuerpos no correspondía a Shiri Vivas, madre de 2 niños de 8 y 9 meses, cuyos cuerpos sí fueron entregados ayer. Israel confirmó que ya se le practican estudios al nuevo cuerpo para confirmar la identidad. Mientras tanto, Hamás justificó el acto del jueves como una confusión y informó que realizará una investigación al respecto. El Papa Francisco continúa hospitalizado luego de ser diagnosticado con bronquitis y neumonía en ambos pulmones. Los médicos que lo están atendiendo aseguraron que está respondiendo a los medicamentos que le recetaron, que se mantiene con buen ánimo y que por ahora no corre el riesgo a morir. Per cui se la domanda è se è fuori pericolo, no. Se poi ci chiedete se in questo momento lui è in pericolo di vita, la risposta comunque è no. Adesso lui ha passato 20 minuti, è andato dalla sua stanza in cappella a pregare. Però la situazione realisticamente è questa. Lui è il Papa, ma è anche un uomo. Pausa y volvemos.
Milen Ateide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Luego de que la justicia española ya determinó al fin que Luis Rubiales, pues bueno, únicamente va a pagar una multa de 10,800 euros, es más, poco más de 230,000 pesos por el delito de agresión sexual, recordemos, por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial de Fútbol Femenil en el 2023, pues también se dio a conocer que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, es decir, el TAS, se mantiene firme con la suspensión que impuso FIFA a Rubiales de 3 años sin realizar actividad alguna relacionada con el fútbol profesional, por supuesto. Y bueno, el TAS informó que estudió el recurso de apelación del ex directivo y determinó que la sanción impuesta es razonable y proporcional por haberse comportado de manera obviamente contraria a los principios del Código Disciplinario del organismo. Así la situación con Rubiales y con este tema que sin duda alguna en su momento causó bastante polémica e indignación, y sobre todo que hoy también muchos hablan de que la sanción pues no fue, al menos no la económica, no fue lo que se esperaba por todo obviamente lo que desencadenó. Y vamos a cambiar ahora de información, Alex, porque a muchos nos interesa este partido del calendario de la Liga MX. Mañana se enfrenta Pumas al América a las 21:05. Y bueno, por supuesto, al ser un partido de alta demanda, habrá un operativo importante de seguridad. Poco más de 3,000 elementos estarán custodiando a los aficionados que ingresen al estadio, que como sabemos, Alex, pues por supuesto estará lleno, por lo que significan ambos equipos. América, segundo lugar de la competencia con 17 puntos. Pumas con 11, y bueno, hay mucha presión sobre el técnico Gustavo Lema porque Pumas no está caminando como se espera, así que veremos cómo termina justamente este encuentro y lo estaremos platicando, por supuesto, después del duelo y el próximo lunes. Que ganen los Pumas, Mine. Oye, antes de que te vayas, Mine, no te habíamos tenido en la semana y queremos acá brindarte nuestra felicitación por este reconocimiento que te hizo la revista Líderes Mexicanos. En el artículo mencionan cómo te convertiste en esta periodista profesional que eres, la pasión que tienes en tu trabajo. Eres un ejemplo para las mujeres como una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en nuestro país e impulsora de la inclusión femenina en esta industria. Enhorabuena, Mine. En pantalla tenemos este código QR para que todos los que te ven en este espacio puedan consultar la publicación. Mine, felicidades. Muchísimas gracias, Alex, y por supuesto a todo este equipo, a toda esta producción y por supuesto a mi casa Milenio, que pues desde hace poco más de 20 años me abrió las puertas, y muchísimas gracias a todos. Un orgullo que seas parte también de este noticiario cada noche. Gracias. Igualmente, a Milen Ateide. Y nos vamos con esto que ocurre en el Museo de Ciencia de la UNAM, el Universum, que abrió un espacio infantil para pequeños desde los 0 hasta los 8 años. Ahí aprenden con actividades diseñadas para su edad. Arlene González estuvo ahí, nos cuenta. ¿Qué sucede cuando se da a las infancias la oportunidad de explorar, crear y descubrir la ciencia de manera práctica y divertida? En el nuevo espacio infantil de Universum, Museo de las Ciencias, la curiosidad y la imaginación se unen para crear una experiencia de aprendizaje única y emocionante, con exhibiciones interactivas y actividades diseñadas específicamente para las infancias de 0 a 8 años. En el nuevo espacio infantil vamos a encontrar algo que realmente no habíamos trabajado tanto y que me parece importantísimo, como es que las ciencias no son solo las ciencias que pensamos típicas, matemáticas, física, biología, sino que también las ciencias sociales, las ciencias que se encargan de pensar en cómo sentimos, quiénes somos. Este espacio se segmenta en 8 partes. Yo en el universo que me rodea, luz y color, música y sonido, espacio maker, teatrino, biblioteca infantil y una sala de lactancia. Aquí no les vamos a venir a enseñar nada, los vamos a invitar a cuestionarse y a descubrir. Entonces cada quien modula su propio aprendizaje y esa es una visión completamente científica. Los niños podrán experimentar el autoconocimiento, colaboración, identidad, emociones, investigación, creación, vida, luz, sonido, ondas, movimientos y dimensiones. No importa que los niños y las niñas que jueguen no quieran ser los científicos del mañana. Por supuesto que ojalá quieran. Pero si no quisieran, no importa. Este espacio de todas maneras nos va a enseñar cosas que la ciencia me parece que aporta muy bien, como la tolerancia a la frustración, que todos tenemos poca, ¿no? Y en realidad la ciencia avanza conociendo y aprendiendo de sus errores. Nos equivocamos y volvemos a intentar.
En Ciudad Universitaria se encuentra Universum, Museo de las Ciencias, donde podrás encontrar este nuevo espacio infantil. El horario de visita es de 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Me gustaría invitar a todo el mundo a que venga también para contemplar a las infancias, no desde el adultocentrismo que muchas veces tenemos, ¿no? Entonces el chiste es que sean aquí los niños y las niñas quienes nos inviten a través de su mirada. Con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias, Arlene González. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. El lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.